Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días a todas. Dejamos 2 minutitos, os parece, y arrancamos, ¿vale? Hola, bueno, si os parece, veo que va entrando alguien más, pero bueno, vamos arrancando por respetar el timing de todas las asistentes. En primer lugar, bueno, si no se me escucha bien me decís, creo que la pantalla compartida se ve ya, pero bueno, si no nos indicáis en el chat cualquier incidencia. Agradeceros lo primero a todas y todos la asistencia, daros la bienvenida, comentaros que tenemos estimado que sea algo ágil, rápido y que nos vayamos a los 45 minutos aproximadamente de webinar. También comentaros que os pedimos que tengáis el micrófono muteado durante la exposición. Vamos a dejar una zona, o sea, un bloque para dudas, preguntas, comentarios, cuestiones al final. Si tenéis algo urgente que manifestar, lo escribís en el chat y nosotros interrumpimos o lo que sea necesario, ¿vale? Bueno, en primer lugar nos vamos a presentar a las personas que hoy vamos a hablar, a exponeros un poquito el Toolkit. Estamos 3 entidades. Por una parte tenemos a Nora y a Isra del Grupo Cooperativo CAIS, luego comentamos un poco cuál es su ámbito de actuación. Tenemos a Sergi por Inactiva y por parte de Invicu estamos José Chu y yo, Gary. Vale. Comentaros también que habéis recibido la invitación a estos webinar, contactos o personas y entidades que estéis dentro de nuestra red de contactos o de colaboraciones. Estáis tanto entidades como redes. Sí que os pedimos a las redes que simplemente valoréis si este tipo de herramientas pueden ser interesantes para vuestras asociadas. Y si lo veis interesante, pues os contactaremos para que podamos hacer pues algún webinar, que se apunten al webinar asociadas o hagamos difusión o bueno, que de alguna manera podamos hacer llegar esa información si valoráis que sea interesante, ¿vale? Un poco por poner contexto a la webinar, os ponemos aquí un poco el índice. Hay mucha letra, pero va a ser más ágil, lo prometo. Primero vamos a hablaros un poquito del contexto del webinar. Vamos a ver 5 herramientas. No es que os vayamos a mostrar las herramientas como tal en la mayor parte de los casos, sino que la idea es enseñaros el por qué y para qué se han diseñado esas herramientas y en qué podría ayudar a vuestras entidades o si os veis reflejadas en alguna de las circunstancias o problemáticas que pudieran resolver. Vamos a ver un observatorio socioeconómico, una plataforma BigConnect, un toolkit de gestión integral, un marketplace y una web app de medición del impacto. Como os decía, al final
haremos un bloque de dudas y comentarios y cerraremos simplemente invitándoos a los próximos pasos o a contactos sucesivos que podamos tener, ¿vale? Que también os adelanto que os vamos a enviar un diagnóstico, un autodiagnóstico para que podáis hacer cada entidad. Por poner en contexto, voy a ir muy rápido, ¿eh? Si alguien tiene una duda, ya os digo, escribís en el chat. Aprovecho para ir dando la bienvenida a personas que siguen sumando. El contexto de la convocatoria. Bueno, ¿dónde nace SToolKit? SToolKit está apoyado por los fondos europeos, por el Plan de Resiliencia, el PERTE, digamos, del Ministerio de España. El proyecto como tal nace en enero, lo formamos 3 entidades y nace de agrupar un poco el conocimiento que podemos tener las entidades de la economía social y solidaria, de la problemática que pueda haber, junto con la detección de barreras tecnológicas que pueden tener entidades vamos a decir, sociales o de la economía social y solidaria. ¿Por qué? Pues porque normalmente tenemos mayores barreras de acceso en cuanto a recursos, de acceso en cuanto a tiempos, de desarrollos, de tiempos de implementación. Entonces, digamos que nos unimos a estas entidades para dar, vamos a permitir la expresión, un poco masticadas estas herramientas para que sean casi plug and play y que las entidades no tengan que invertir esos recursos iniciales. Este proyecto lo conforman 3 entidades. Como os decía, Grupo Cooperativo CAIS, que es una cooperativa de productos y servicios que agrupa hasta 40 entidades andaluzas de la economía social y solidaria del tercer sector. Inactiva, que es una empresa de inserción de Cataluña, junto con Bitum en la parte tecnológica, e Invicu, que somos una cooperativa de iniciativa social que impulsamos proyectos de impacto positivo e impacto social. ¿Cómo lo hemos resuelto esto? Digamos que hemos tratado de responder a 2 objetivos principalmente, que es impulsar la digitalización y cobertura tecnológica de las empresas de la economía social y solidaria y facilitar herramientas de gestión y análisis estratégicas. Es decir, no solamente digitalizar, sino que esas herramientas permitan mejorar la gestión de las organizaciones o permitan llevar más allá análisis estratégicos que quizá entidades más pequeñas o con menos recursos no puedan tener en el día a día. El overview del programa, digamos, desde enero se han desarrollado las herramientas hasta junio prácticamente. Tenemos todas las herramientas desarrolladas, salvo la última que está en proceso ya de pruebas, que sería la de medición del impacto. Y en estos meses de verano lo que estamos haciendo o vamos a hacer es una difusión masiva para detectar las entidades que pueden estar interesadas. Detectar entidades también implica que nos deis vuestro feedback, que podamos mejorar las herramientas o que podamos incluso hacer un proceso de coparticipación de cosas que se puedan mejorar, ¿vale? Sí que os anticipamos también que lo que es el proyecto, estos fondos europeos, lo que han cubierto y lo que cubren es todo ese desarrollo tecnológico que se ha hecho estos meses, y las entidades lo que vamos a hacer, que estamos impulsándolas, es esa fase inicial de adecuarlo a las entidades interesadas. Ese diagnóstico y esa adaptación de las herramientas iría incluido en este proyecto, en este proyecto de SToolKit, ¿vale? Pero bueno, eso ya entraríamos en detalle con cada una de las entidades o quien pudiera estar interesado o interesada. Bueno, voy a pasar ya directamente, voy rápido, pero voy a cumplir el timing, es una promesa. Vamos a empezar con la primera aplicación. Es la aplicación Observatorio Socioeconómico. ¿A qué responde esto? Esta es una herramienta de consulta para toma de decisiones estratégicas. Se compone, básicamente está compuesta de tratamiento de Big Data. Las fuentes de los datos son fuentes oficiales, son fuentes estadísticas públicas. Lo que hacemos con esto es interrelacionar diferentes fuentes estadísticas para obtener respuestas estratégicas, vamos a decir, para empresas o entidades que necesiten saber, por ejemplo, dónde situar su delegación, dónde crecer o con qué tipo de producto, de servicio, dónde puede haber una demanda, si hay un problema, vamos a decir, estructural, cómo puede reestructurarse. Bueno, ahora lo vais a ver más en detalle. Los paneles que tenemos preconfigurados son de ejemplo, pero son paneles que se pueden adaptar a diferentes realidades, productos, actividad económica de las entidades. ¿Qué hace este observatorio o cómo se utiliza?
pues, por ejemplo, podríamos ver el destino de usos y rentas a nivel de distrito. Digamos que puede tener foco desde provincia, localidad, diferentes territorios hasta nivel de distrito, ¿vale? ¿A qué destinan las rentas las familias? ¿Cómo se mueve la población? Es decir, si hay una provincia en la que hay localidades en las que la gente se desplaza a trabajar, pero luego a pernoctar va a otra localidad, es decir, dónde están consumiendo, dónde están haciendo la vida, vamos a decir, esa parte de actividad económica. Nos permite decidir ubicaciones potenciales de negocios, delegaciones, lo que os decía antes. Incluso análisis de sectores y actividades económicas si nos interesa implementar una nueva línea de actividad o de negocio. Como comentaba, tiene un foco de datos a nivel de distrito, es el máximo que llegaría a ser a nivel de distrito, y son datos que se van a actualizar periódicamente. Es decir, a medida que los datos públicos se actualizan, nosotros vamos a ir actualizando esta herramienta. Os enseñamos un vídeo rápidamente de cómo sería lo que es la visualización de la plataforma. Es decir, aquí estáis viendo en pantalla, ¿no? Se puede ir viendo o eligiendo distrito a distrito, localidad a localidad donde nos interesa ver. En este caso, el ejemplo está con un observatorio, por ejemplo, para un comercio. Es decir, nos interesaría ver dónde podemos situar nuestro comercio en base a qué actividad vamos a cubrir. Entonces, lo podemos ver pues, por alimentación, muebles. Dentro de alimentación se podría ver, desgranar hasta por cada uno de los grupos diferenciados, dónde se consumen, qué actividades están cayendo, dónde hay barrios, por ejemplo, en el que no hay una panadería y hay mucha demanda. Bueno, hay un ejemplo con electrodomésticos, bueno, se podría hacer con cualquiera de los grupos que nos pudiera interesar, que eso sería la parte configurable, digamos. Y como os decía, podemos hacer la lupa o ese foco para tener la parte de visión donde queramos, al nivel que queramos, ¿vale? Con un overview anual. Bueno, de esto nos vamos a enseñar más, simplemente porque tengáis un poco una visión general. Y esto sería un poco la herramienta observatorio, es decir, una herramienta que pueda ser utilizada para decidir hacia dónde llevar nuestro negocio o dónde implementarlo. Vamos a pasar a la siguiente herramienta, que sería la BigConnect. Voy a dar paso a mi compañero Sergi, que él nos cuenta con más detalle. Buenos días y muchas gracias, Gary, por la introducción. Bueno, hoy voy a presentaros la plataforma BigConnect en el marco del Toolkit liderada por Inactiva y con colaboración de Bitum. Primero de todo, deciros que os voy a presentar los casos de uso y cómo se puede utilizar esta plataforma, que es muy flexible y cubre, digamos, muchas necesidades, pero se puede adaptar muy bien a cada cosa. Con lo que os diría, por favor, que cualquier duda que tengáis no dudéis en preguntarnos de cómo podemos ayudaros, ¿no? Al final, lo que es BigConnect es una plataforma de seguimiento, monitoreo y trazabilidad de activos y sistemas. ¿Y esto qué significa? Que lo que te permite es conectar prácticamente cualquier cosa en cualquier sitio, en cualquier momento, para dar una capa de conectividad a través de ya sean QRs, RFIDs, que es como un sensor, otros tipos de sensores, y a partir de ahí tener cierta operativa y funcionalidad. ¿Y esto qué significa? Primero vamos a ver dónde trabajamos, pasando a la siguiente diapositiva, donde principalmente podéis ver que trabajamos en transporte y logística, manufactura, energía solar, alimentación, sanidad y farma. Sin embargo, como os comentaba, es una plataforma muy flexible y se puede adaptar a muchos casos de uso. Por ejemplo, un caso de uso que a día de hoy estamos empezando a estudiar un proyecto y sin embargo no entra en estos sectores, es una lavandería, por ejemplo, en el que tienen un control pues, del servicio que dan, las piezas que entran, en qué proceso están de lavado y el servicio que se da, a qué cliente pertenece, etcétera, ¿no? Entonces, como decía antes, cualquier duda que tengáis, preguntad. Entrando un poco en los casos de uso, podemos ver aquí que lo que a día de hoy están utilizando las empresas es para geolocalización de activos y productos, para tener trazabilidad de estos activos y productos, pero también de servicios, como podría ser, por ejemplo, un servicio de jardinería, ¿no? Pues a qué servicio está dando y qué acciones están tomando de cara al cliente, ¿no? Luego tenemos la parte de control de productividad, calidad, toda la producción, la gestión de almacenes y stocks automáticos, la visualización de todos estos datos que recogemos de operativa para luego poder detectar incidencias o a ver cuáles son nuestras operaciones. Y al final esto lo que nos permite es optimizar ciertos procesos y automatizar ciertas tareas que antes, por ejemplo, si mandábamos un correo, un WhatsApp, una llamada, ahora mismo el dato ya está digitalizado y podemos trabajar a partir de ahí.
Vamos a ver ahora, por ejemplo, casos de cómo empresas lo están utilizando en distintas casuísticas para ver si alguien se siente identificado y decir, ostras, pues esto me podría ayudar, ¿no? Aquí tenemos el caso, por ejemplo, de un almacén automatizado, en el que puedes ver las imágenes de abajo, hay un arco RFID, que es digamos, un arco que manda una frecuencia de radio y detecta el control de stock automático, es decir, detecta cuando hay entradas o salidas de producto a través de un sistema con etiquetas RFID, que es para que os hagáis una idea, cuando tú pasas por la tienda y pita como si has pasado la prenda de ropa, es un sistema similar, ¿de acuerdo? Y esto lo que nos permite, como os decía, es tener este control de almacén automático y poder controlar la productividad, incluso trazabilidad del producto, de dónde viene, qué actividad tenemos en almacén, ¿no? De forma automática. Si pasamos, por ejemplo, al siguiente caso de uso, nos encontramos con el monitoreo y optimización de procesos en una cadena de manufactura. En este caso es una cadena de ensamblaje de bicicletas en que lo que podemos tener es un control de producción en línea, pero también podemos dar información a tiempo real a los profesionales, de manera que ellos mismos se pueden autogestionar y pueden pues, ir cumpliendo y ver si van llegando a los objetivos, ¿no? Y ver al ritmo que están yendo. Esto lo que implica también es que en vez de hacer como antes hacía en este caso de uso, que era acabamos el día, mandamos por WhatsApp la producción y luego alguien lo tiene que introducir en el sistema y se tiene que generar toda la administración, ahora el momento en que se genera el dato, es decir, el momento en que se hace la producción, ya está digitalizado y para temas de contabilidad y facturación esta información ya está al momento disponible, ¿no? Si vamos al siguiente caso de uso, por ejemplo, tenemos el monitoreo de productividad, en este caso en gestión de residuos, principalmente en madera, donde lo que hacemos es un control del volumen de residuo que se gestiona, que se procesa, igual que en la parte de manufactura tenemos todo este dato digitalizado y preparado, digamos, ya para las distintas tareas administrativas, ¿no? Y si finalmente pasamos al último caso de uso que os queremos enseñar, por ejemplo, es el monitoreo de instalaciones de paneles solares, ¿no? Aquí es verdad que cubrimos bastante parte de la cadena de valor, ya que entramos desde la planificación de la instalación en planta, es decir, de toda la planta que hay que hacer, hasta el control y el progreso que hay en la obra, tanto internamente como de caras al cliente para el que se da el servicio, y la trazabilidad de este material, de los paneles solares, para posteriormente tener un monitoreo también de las plantas fotovoltaicas, pues para servicios de mantenimiento predictivo, etcétera, ¿no? Así que un poco para conclusión, si vamos a la última diapositiva, lo que os decía es, sobre todo, como veis, es una plataforma bastante amplia que se puede adaptar a muchas casuísticas distintas dependiendo de la necesidad de la entidad y la organización. Y lo que os diría es, aquí abajo en la esquina tenéis un QR que puedes escanear para acceder a la web directamente o me puedes mandar un correo directamente a mí personalmente y bajo el marco del Toolkit vamos a cubrir todo lo que es este diagnóstico, este asesoramiento a ningún coste para vosotros y lo que os repito, cualquier duda que tengáis, oye Sergi, es que no sé si a mí esto me puede ayudar en tal problema que tengo, en tal casuística, no tengáis ninguna duda ni ningún miedo a ningún compromiso de preguntar. Así que muchas gracias y paso la palabra a mi compañero. Muchas gracias, Sergi. Gracias. Bueno, y lo que ha dicho Sergi también lo voy a reiterar yo. Bueno, no había nombrado antes que todas las diapositivas tienen un código QR en el cual podéis tener acceso bien a lo que es la plataforma de Toolkit, la general, o bien a cada una de las entidades que están promoviendo las herramientas. Ahí creo que Nora lo va a ir poniendo en el chat. Gracias, Nora. Y nada, vamos a dar paso a la presentación de la siguiente herramienta, que creo que van a ser Israel y Nora, así que os doy paso, ¿vale? Gracias, Gary. Voy a compartir mi pantalla porque nuestra idea era haceros una demo rápida, como toda la presentación. Así que, un segundito. Vale. Nuestra propuesta desde CAIS, bueno, nosotros trabajamos fundamentalmente con entidades del tercer sector y economía social. Nuestra propuesta es, bueno, como seguro que trabajáis con muchas herramientas dispersas, desde canales de WhatsApp, Telegram, a calendarios en Google, a gestión de entradas y salidas, a toda la parte de empleados, marketing por email, desde nuestra aplicación, que lo llamamos Toolkit y que está desarrollado sobre software libre. La idea es tener un espacio, una única plataforma en la que podamos tener recogidas todas esas funcionalidades que usamos en el día a día por parte de nuestras organizaciones. Insisto que está muy orientado a la parte de economía social y sobre todo entidades del tercer sector.
Vamos a hacer una presentación muy rápida de algunas de las herramientas. Aquí ya podéis ver algunas de las herramientas más relevantes y que incluyen distintos ámbitos dentro de la organización. Pues tenemos, por ejemplo, conversaciones, calendarios, contactos. Tenemos toda la parte de gestión económica, ventas, compras, toda la parte de contabilidad, contabilidad analítica, etcétera. Toda la parte más relacionada con el desarrollo de proyectos, partes de hora. em, También hay una parte muy importante de todo lo que son herramientas web, pues por ejemplo la construcción de un sitio web, toda la parte de e-learning, una plataforma de e-learning, gestión de eventos, encuestas y una parte también de recursos humanos importante, que es toda esta parte de empleados, toda la parte de asistencias, ausencias y también selección de personal. Voy a hacer un recorrido muy rápido sobre algunas de estas herramientas y si tenéis alguna duda, pues podemos hacer alguna demo personal para alguna de vosotras que estéis interesadas. Básicamente, nuestra idea era empezar desde empleados para que vieseis, este es el desarrollo que veis en la web, ¿eh? Es decir, eh, la propia web está hecha con el toolkit, con esta herramienta, y básicamente esta es la parte de fuera y esta es la parte de dentro. Aquí dentro, bueno, pues podemos ver que hay varios empleados clasificados por departamentos. Podemos acceder, por ejemplo, a Nora. Aquí podéis incluir todos vuestros empleados independientemente del número. Y aquí aparece toda la información relativa a estas personas trabajadoras. Desde si tienen algún tipo de documentación subida, a cuáles son las ausencias que tienen establecidas. Por ausencias se entienden pues vacaciones, horas extras, si tienen algún tipo de permiso o asistencia médica o algún tipo de ausencia específicamente desarrollada en vuestra entidad, cuáles son las ausencias que están aceptadas, cuáles son aquellas otras que están pendientes de aceptación y, bueno, en general toda la información vinculada a una persona que trabaje en vuestra organización. También podemos ver, por ejemplo, las horas que ha dedicado en los últimos días, con entradas y salidas, y todos aquellos datos relativos a contratos, etcétera. También tenemos la parte de asistencias en las que podemos registrar entradas y salidas de una forma bastante rápida. Yo, por ejemplo, ahora estaba registrado como entrada, puedo darle a la salida y se me registra la salida justamente en el momento de ahora y me computa el horario de entrada y salida, concretamente 1 hora y 23 minutos. Cada persona trabajadora pues tendrá acceso a su parte de asistencias, pudiendo buscar desde aquí pues cuáles son los filtros por mis asistencias, pues son estas tres. En el caso de vosotros pues tendréis por todas las personas, cada una podrá acceder a su informe de asistencia, que también podemos hacer una visión conjunta viendo, pues, por ejemplo, los análisis de asistencia mensuales en formato gráfico o en formato de tabla de cada una de las personas empleadas, viendo cuáles son las horas trabajadas y cuáles son las horas extras desarrolladas, ¿no? Esto nos da una visión bastante amplia, ¿no?, de todo lo que es el proceso de gestión de personal. También cada persona pues, podrá ver sus ausencias, como hemos visto antes, ¿no?, en la que puedo hacer la solicitud de ausencias a la persona responsable, pues aquí una nueva ausencia o una nueva solicitud de asignación. Es tan sencillo como plantear desde aquí y solicitar una ausencia. No sé si se ve la pantalla sí se ve, ¿verdad? Y aquí puedo, pues estos 10 días y puedo guardarla como ausencias por enfermedad o cualquier otro tipo de ausencia, pues por ejemplo vacaciones. ¿Vale? Y le llega un mensajito a la persona responsable para aceptar, validar o rechazar. Otras herramientas que también nos parecen muy importantes, muy interesantes, es toda la parte de conversaciones, que mejora la conversación interna dentro de los propios equipos y de las organizaciones. Entonces aquí tendremos pues distintos canales donde podremos acceder para tipo como canal WhatsApp, Telegram o algún tipo de Slack, es decir, en el que podemos meter toda la información que queramos, conversar, comunicar, añadir documentos, archivos, algún emoticono, etcétera. También tendremos notificaciones y esto nos sirve para facilitar la comunicación interna. También nos permite hacer videoconferencias con las personas que forman parte del equipo, de forma que invito al chat, tengo un enlace de invitación y directamente desde aquí ya puedo
empezar a establecer una conversación automática con las personas. También tenemos una herramienta de calendario compartido que nos parece también bastante interesante porque, como podéis ver, está todo integrado y además puedo ver no solamente mis eventos, sino los de todo el equipo. Y las opciones de visualización, bueno, pues son pues las típicas, ¿no? Semana, día, el mes, el año. ¿Vale? Puedo ver incluso en estos calendarios cuáles son los días de ausencia que están aceptados para cada una de las personas que participan en la organización. Hay una herramienta que también está vinculada con los empleados, pero es una herramienta, bueno, es toda la gestión documental. También está integrada. Aquí podemos ir subiendo documentos en cada una de las categorías que establezcamos nosotras y podemos ir compartiéndolas y no solamente con el equipo, sino en determinados proyectos sobre los que estemos trabajando. Y una herramienta que también es muy interesante es que nos permite, para un PDF, nos permite, por ejemplo, hacer una firma digital de forma que podemos enviar un contrato, una nómina, podemos enviar a los empleados, a las personas trabajadoras y podemos incluirle la firma para que cuando se envíe automáticamente se firme de forma digital y nosotros los tengamos recogidos dentro del mismo espacio de documentación que tenemos, que, insisto, está aquí, digamos, todo integrado dentro de la plataforma. Y por último, quería enseñaros cómo funcionan los contactos y el marketing por email, que tenemos, que es una herramienta de bastante interés para vosotras. Los contactos, al fin y al cabo, lo que tenemos es un listado que los clasificamos por categorías o etiquetas. Cada uno de ellos tiene su correo electrónico, su teléfono, etcétera. Y lo interesante es que yo puedo seleccionar determinados contactos o listas en los que incluyo a estos contactos y puedo hacer con ellos cosas. Pues puedo desde enviar un correo, a enviar un SMS, a incluirlo en una lista de correo electrónico para hacer un envío masivo, que es lo último que os quería enseñar, que es la parte de marketing por email. El marketing por email nos permite enviar correo masivo a determinados correos seleccionados. Yo puedo hacer un nuevo correo que se va a llamar invitación, pues por ejemplo, a un evento, invitación a fiesta, y quiero utilizar una lista de correo o quiero utilizar determinados contactos específicos con una categoría concreta. Me permite elegir determinadas plantillas o crear una plantilla de cero y luego, como veréis aquí, pues me permite hacer un seguimiento de todos los envíos. Por ejemplo, algunas personas habéis recibido una invitación a este webinar y aquí podemos hacer el seguimiento de cuántos se han enviado, cuántos se han entregado, cuáles han sido abiertos. Entonces es bastante útil para hacer un seguimiento de todo lo que son las tareas de envío de correo, información a vuestras juntas directivas, consejos rectores, personas o entidades socias, etcétera. No me extiendo más. Como podéis ver, hay muchísimas herramientas que normalmente son de uso cotidiano y diario en nuestras organizaciones y desde nuestra propuesta desde CAIS, pues lo que queremos es acercaros todas estas herramientas y adaptarlas a las necesidades que podáis llegar a tener. Vale, Isla, muchas gracias. Nos has puesto en tensión con el tiempo, ¿eh? Nos has puesto un reto. No, es broma. ¿Cuánto tiempo? ¿Me he pasado No, los está 30 bien. minutos? No. Ya te lo cobraremos. ¿No ¿Se ve mi pantalla? Aún no quieres compartir. Un segundo, ¿eh? Vale. ¿Ahora se ve? Vale, pues continuamos. Las dos últimas herramientas y ya vamos recapitulando, ¿vale? Marketplace kilómetro 1. En este caso, yo creo que ya todo el mundo sabe lo que es un marketplace. Lo que proponemos es que sea un marketplace llave en mano que permita vender desde el primer momento. Es decir, cualquier entidad o empresa que venda un producto o servicio y quiera empezar a vender a través de Internet, pues que tenga un marketplace hecho de manera muy sencilla, muy rápido y que le permita una gestión integral de todas las ventas, incluso de proveedores, logística, etcétera, que pueda tener en su gestión del marketplace. Lo que proponemos es principalmente una fácil y rápida implementación. Como veis, todas las herramientas que estamos proponiendo tienen una base muy, muy común y otra parte que es de adaptación a la realidad de cada entidad, ¿vale? Entonces, lo que os enseñamos es como una parte común y luego cada vicisitud particular la
la trabajaríamos en esa parte de adaptación que hemos dicho que haremos. La parte del marketplace tiene una parte de gestión también de datos históricos, es decir, desde el momento que se empieza a vender, pues para que te permita saber qué productos o servicios están teniendo un éxito o un margen o que tienen una vida determinada, poder ir renovando ese portfolio de productos. Conecta clientes, proveedores y logística. En este caso hemos apostado por implementar la herramienta desde un inicio con una parte de plataformas logísticas Green Mobility, aunque puede incorporarse cualquier plataforma logística, pero de inicio va con un acuerdo con la cooperativa CubeCycle, que es una cooperativa de riders, pero bueno, podría implementarse cualquier otra o sumarse las que fueran necesarias. Tiene accesibilidad desde diferentes plataformas, tiene versión móvil tanto iOS como Android y también versión web para tener cualquier tipo de conectividad. Incluye la pasarela de pagos, es decir, lo que hace es todo el proceso y la trazabilidad del proceso de compra desde que conectas con el cliente hasta que le haces la venta, quedaría registrada en el marketplace. Os enseñamos rápidamente cómo sería la visualización, aunque ya os digo que creo que estamos todas muy habituadas a las plataformas a marketplace, pero bueno, en este caso os enseñamos la nuestra. Esto sería un poco la visualización que tiene un usuario o usuaria común, en el que se puede ver, pues como en otros marketplaces, cuáles son los comercios existentes, los más valorados, opiniones de otros usuarios y usuarias, categorías, se permite filtrar o categorizar por cualquier tipo de categoría para que te permita hacer las compras habituales, que sea más sencillo. Voy a adelantarme un poco más para ir más rápido, para que se vea también, esta sería la parte, el panel, digamos, de gestión de la entidad o del dueño o dueña del marketplace. Como veis, proveedores, la gestión de proveedores, hay una clasificación de productos, de pedidos, hay una parte incluida de instituciones, pues también contemplando posibles alianzas en caso de que las haya. Y todo esto también sería, como os decíamos al inicio, adaptable para cada realidad de cada entidad. Pero bueno, simplemente por mostraros cómo funcionaría, y se ha intentado primar la facilidad de uso y la rapidez, teniendo en cuenta también que en muchos casos las destinatarias pueden ser pues, entidades muy pequeñitas que no tengan una noción informática y que puedan hacerlo de una manera muy, muy sencilla. Vale. Esto sería con respecto al marketplace. En los códigos QR tenéis más información. Y la última, la aplicación Positive Impact. De esta no tenemos aún, sí tenemos, pero no queremos enseñar aún porque digamos que está en la fase de pruebas. Esto es algo que se ha demandado mucho y nos han demandado mucho en nuestra trayectoria, que es cómo medir el impacto de las organizaciones, que es una preocupación, una inquietud que empiezan a tener muchas entidades, no solo las entidades de la economía social y solidaria o tercer sector, sino empresas al uso y administración pública también. Entonces, en este caso, lo que hemos tratado es de cuantificar el impacto que las organizaciones tienen en sus grupos de interés y en el entorno. Tienen diferentes marcos de medición. Nosotros, para este toolkit, hemos definido un marco de medición de impacto genérico que se puede adaptar, pero luego se pueden ir incorporando diferentes marcos de medición. Puede ser solamente en ODS, con los indicadores GRI, bueno, los que se consideren. Y la parte que tiene, vamos a decir, entregable o que también nos han solicitado es que genera informes de valor para que las entidades o las empresas puedan publicar esa medición de su impacto y sus compromisos con el entorno. ¿Cuáles son los casos de uso? Bueno, tienen la posibilidad de adaptarse a diferentes grupos de interés, es decir, hay entidades que tendrán trabajadoras, también voluntariado, que les interesa medir el impacto en las familias, por ejemplo, de sus usuarios o usuarias, que quieran medir en proveedores. Bueno, tiene diferentes grupos de interés. El marco con el que lo hemos establecido de inicio incluye la medición del impacto económico, social, ambiental y de gobernanza. Hay una definición de formularios específicos, es decir, se puede adaptar si hay una entidad que tiene ya en cuenta encuestas de clima o que hace algún tipo de encuesta o recogida de información a sus grupos de interés, directamente se añadiría, o se pueden diseñar nuevos formularios para recoger esa información. Y lo que, digamos que el empeño que hemos tenido es que haya una generación de indicadores posterior con un overview histórico que lo que hace es poder medir el impacto y el compromiso que puede tener cada entidad históricamente, viendo con los indicadores que se pueden seleccionar como prioritarios para la entidad, pues para ir viendo cómo es esa evolución con los compromisos que ha adquirido cada uno. ¿Vale? Lo dicho, yo creo que en 15 días podremos tener ya la demo
En este caso todavía no lo vamos a enseñar, pero va a ser también una herramienta que tenga tanto versión web como versión para móvil y para cualquier dispositivo móvil. ¿Vale? Vale, vamos cerrando un poquito. Estamos ya en el bloque final. Sí que nos gustaría abrir pues una ronda de si alguien tiene alguna duda, comentario, cuestión o pregunta. Volviendo a incidir en que estamos abiertas a cualquier cuestión posterior o contacto, tenéis los contactos nuestros. Entonces, bueno, abro un poco si alguien quiere comentar algo o preguntar alguna duda, estáis a tiempo. No, no veo. Hay una pregunta en el chat. José Estevez pregunta si he entendido que para las entidades sería gratuito. ¿Alguna herramienta en concreto? Todas o como en principio lo que cubre el programa es el desarrollo de las herramientas y la fase de adaptación de diagnóstico, consultoría inicial para adaptar esas herramientas. Luego cada una de las herramientas tienen una no sé si llamarlo promoción, o vamos a decir especificación concreta de acceso para las entidades que cubre el proyecto. Pero tendríamos que hablar con cada entidad concreta y de cada herramienta. No sé si respondo. De Quizá forma deberíamos resumida, también. podríamos decir que la parte de diagnosis entra, ¿no? Y luego ahí hay un mantenimiento de cada herramienta que para cada una es distinta dependiendo de la exigencia tecnológica que tenga la herramienta. Sí. Básicamente necesitaríamos saber, bueno, pues cuál es la herramienta que te interesa y ya en función de eso, pues se ve. Pero hay una parte que sí que está incluida en el proyecto. ¿Alguna pregunta más? Bueno, en cualquier caso, lo dicho, estamos abiertas a cualquier cuestión, no tenéis el contacto, o los teléfonos, etcétera. Así que en las próximas horas vais a recibir un correo en el que os va a llegar un diagnóstico para que podáis hacer un autodiagnóstico de las entidades. Y ahí pues sí que podéis especificar qué inquietud podéis tener y si os puede interesar alguna herramienta más o menos, y a partir de ahí podemos ir hablando y especificar con cada una o cada uno lo que podría ser la implementación y cómo se podría hacer. Os ha puesto Nora ahí el enlace al diagnóstico. También os vamos a pasar la presentación, ¿vale? Para que la tengáis. Y en cualquier caso, sobre todo, pues con las redes nos pondremos en contacto por si lo habéis visto interesante para que hagamos alguna difusión concreta. Y con el resto de entidades, pues vamos a estar en contacto también para preguntaros pues, ese feedback o qué os ha parecido, incluso alguna pregunta concreta que podáis tener que nos pueda ayudar pues, a perfilar finalmente alguna de las herramientas o algo a mejorar. No sé si mis compañeras quieren comentar algo. Un último elemento que sí que es importante y que me gustaría comentar son los plazos, que no creo que no los hemos comentado. El proyecto está aprobado para ser ejecutado antes de que termine el mes de septiembre. Con lo cual, acogerse, digamos, pues a las ventajas que incorpora el proyecto para cada una de estas herramientas también nos exige, pues ser ágiles en cuanto al manejo del calendario. Teniendo en cuenta que tenemos verano de por medio, julio y agosto, que muchas entidades pues probablemente no trabajéis o estéis de vacaciones, lo que nos queda básicamente es el mes de septiembre y lo que nos queda de julio. Por eso estamos insistiendo mucho en el tema de los webinars, en que nos consultéis las dudas, en ver un poco cómo es ese proceso que vosotros necesitéis de adaptación, ¿no? De cada una de las herramientas a vuestras necesidades. Simplemente que sepáis pues que el proyecto probablemente se acaba, a no ser que hagan un aumento, una extensión del plazo, que lo dudamos, pero se acaba a finales de septiembre.
para que sepáis cuáles son los plazos que manejamos y en caso de que estéis interesadas, no perdáis mucho el tiempo ahora con las vacaciones y poneros en contacto con nosotras pues, eso, lo antes posible para daros una respuesta antes de que nos vayamos o os vayáis de vacaciones. Muchas gracias. Muy bien, gracias. No sé si alguien más quiere comentar algo o vamos cerrando. Sergi, Nora, ¿está todo ok? Todo ok por nuestra parte. Muy bien. Pues nada, agradeceros a todas la asistencia, la paciencia y cualquier cuestión estamos a vuestra disposición y que tengáis muy buen día y que se vaya de vacaciones, felices vacaciones y estamos en contacto, ¿vale? Muchas gracias a todas y un saludo y buen día. Gracias.